Irán está en el centro de los titulares del mundo. Conflictos, amenazas, alianzas secretas, armas nucleares. Pero lo que pocos saben es que su historia ya fue escrita mucho antes, en las páginas de la Biblia. Porque Irán, conocido en las escrituras como Persia, no es solo una nación política, sino una pieza profética en el plan eterno de Dios. Desde el Génesis hasta las visiones del Apocalipsis, Persia aparece como instrumento de juicio, redención y también como enemigo del pueblo de Dios. Es una de las pocas naciones mencionadas tanto en el principio como en el final. Y cada mención está cargada de propósito espiritual. No estás escuchando esto por casualidad. Hoy, con reverencia, nos cubrimos con la sangre preciosa de Jesucristo y pedimos discernimiento para entender los tiempos que vivimos. Que esta palabra no sea solo información, sino activación. Que al conocer el papel de Irán en las Escrituras, nuestro espíritu despierte y se alinee con la voluntad divina. Visualiza ahora la sangre de Jesús cubriendo tu hogar, tu mente y tu espíritu, mientras abrimos esta revelación. Porque el mismo Dios que levantó imperios es el que hoy sigue guiando la historia hacia su cumplimiento final. Si crees que Dios revela sus planes a los que le buscan, escribe en los comentarios: «Estoy atento, Señor. Guíame en tu verdad». Todo comienza después del diluvio. Noé y sus hijos fueron los únicos sobrevivientes sobre la tierra. En el capítulo 10 del Génesis, Dios revela el linaje de las naciones. Sem, Cam y Jafet se convierten en los padres de los pueblos. Y entre sus descendientes aparecen dos nombres clave: Elam y Madai, los patriarcas de lo que hoy conocemos como Irán. Madai, hijo de Jafet, dio origen a los medos, un pueblo montañés, fuerte, resistente, que habitó las regiones del norte de Irán. Por otro lado, Elam, hijo de Sem, se estableció al suroeste, cerca del Golfo Pérsico. Ambos formaron los cimientos de lo que siglos después sería el Imperio Persa, una potencia que cambiaría la historia bíblica. Pero Elam no era cualquier tribu. En Génesis 14, lidera una coalición de reyes que invade Canaán y toma prisionero a Lot, el sobrino de Abraham. Fue la primera nación en desafiar directamente al pueblo de fe. Sin embargo, Abraham, con apenas 318 siervos, derrotó a los invasores, rescató a Lot y envió un mensaje profético. Ningún poder del este puede prevalecer contra los que tienen el favor de Dios. Hoy declaramos lo mismo. Ningún enemigo disfrazado de poder mundial tiene más fuerza que el propósito eterno del Altísimo. Que así como Abraham triunfó contra lo imposible, también nosotros seamos guardados bajo su cobertura. Visualiza esta verdad envolviendo tu casa. No importa cuán poderosos sean los enemigos visibles, el favor de Dios es tu escudo invencible. Si lo crees, declara con fe: con Dios, ningún poder puede derrotarme. Aunque Persia nació de clanes tribales, Dios ya tenía un propósito para ella. Mientras los imperios se levantaban y caían, los descendientes de Elam y Madai crecían en número, compartiendo la misma tierra, las fértiles llanuras del sur y las montañas del norte del actual Irán. Los profetas lo anunciaron antes de que ocurriera. Isaías y Jeremías hablaron en nombre de Jehová. Dios levantaría a Media y Elam como instrumentos para castigar a Babilonia, aquella nación que había destruido Jerusalén. Pero no solo serían un castigo, también serían la llave de liberación. Por boca de Isaías, Dios profetizó algo asombroso. Un rey pagano aún no nacido sería su ungido. Lo llamó por nombre más de un siglo antes de nacer: Ciro. A través de este rey persa, Dios decretaría el regreso de su pueblo a Jerusalén y la reconstrucción del templo. Esto nos muestra que Dios puede usar a quien Él quiera, incluso a reyes paganos, para cumplir su palabra. Persia no era santa, pero estaba en el guión divino. Lo mismo ocurre hoy. Naciones y gobernantes pueden parecer enemigos, pero el control supremo sigue en las manos del Altísimo. Hoy te invito a hacer una declaración profética. Dios puede usar lo inesperado para cumplir su promesa en mi vida. Visualiza eso en tu historia. Lo que parece caos puede ser solo el escenario que Dios preparó
para sorprenderte con su fidelidad. Si lo crees, escribe en los comentarios. Nada está fuera del control de mi Dios. Mientras Persia se fortalecía, Dios ya estaba mostrando su destino final. Y lo hizo a través de un joven hebreo cautivo, Daniel. Arrancado de su hogar, llevado como esclavo a Babilonia, fue allí donde Dios lo escogió para ver lo que ningún otro vio. En medio del palacio más corrupto del mundo, Daniel se mantuvo fiel. Y por eso, Dios le entregó el don de las visiones. No solo sobre su tiempo, sino sobre toda la historia del mundo. Mientras servía en la corte, el rey Nabucodonosor tuvo un sueño aterrador. Una estatua gigantesca con cabeza de oro, pecho de plata y otros metales. Ningún sabio pudo interpretarlo. Pero Dios levantó a Daniel, quien describió el sueño con precisión profética. Le dijo al rey: «Tú eres la cabeza de oro, pero después de ti vendrá otro reino, representado por el pecho y los brazos de plata». Dos brazos, dos potencias unidas, los medos y los persas. Daniel vio claramente lo que vendría. Babilonia caería y Persia gobernaría. Y así ocurrió. Ciro, el joven rey de Persia, unió los reinos, conquistó Media y se convirtió en el imperio más poderoso de su tiempo. Una noche profética llegó. Los ejércitos de Persia desviaron el río Éufrates, entraron por el cauce seco y tomaron Babilonia sin resistencia. La profecía se cumplió y el pueblo de Dios fue liberado por un rey pagano, pero no fue suerte. Fue la mano de Dios moviendo la historia según su plan. Hoy oramos: Señor, danos ojos espirituales como Daniel para discernir los tiempos, que no seamos ciegos a las señales. Decláralo con fe. Aunque el mundo tiemble, Dios ya escribió el final. Dios no solo usó a Persia como libertadora, también la mostró como bestia en visiones de juicio. En una de las más impactantes reveladas a Daniel, 4 bestias emergen del caos, cada una representando un imperio. La segunda era un oso gigantesco, alzado de un lado, con 3 costillas entre los dientes. Y una voz desde el cielo tronó: «Levántate y devora mucha carne». Este oso era Persia, Medo-Persia, 2 naciones, un imperio, pero levantado de un solo lado porque Persia dominaría sobre Media. Y esas 3 costillas eran sus conquistas más temidas: Lidia, Babilonia y Egipto. La imagen no era simbólica, fue exactamente lo que sucedió. Después de conquistar Babilonia, los persas no se detuvieron. Bajo Cambises II, hijo de Ciro, cruzaron el desierto y derrotaron a Egipto, cumpliendo así hasta el último detalle de la visión de Daniel. Pero la visión no terminó allí. Daniel vio otra escena: un carnero con 2 cuernos, uno más alto que el otro, embistiendo hacia occidente, norte y sur sin que nadie pudiera detenerlo. Otra vez, Persia. Dios estaba revelando que este imperio no sería solo poderoso, sino agresivo, imparable, profético. ¿Y tú? ¿Puedes discernir cuándo una nación actúa con respaldo divino y cuándo lo hace en rebelión? Hoy oramos: Señor, que ninguna fuerza que se levante contra tus propósitos encuentre éxito. Así como Persia cayó cuando se alejó de tu voluntad, ninguna potencia actual podrá resistir tu juicio santo. Declara con fe: Dios gobierna sobre las naciones, su palabra es soberana. Persia se convirtió en el centro del mundo. Su imperio se extendía desde la India hasta Etiopía, y en la majestuosa ciudad de Susa, el rey Asuero celebró un banquete de 6 meses. Allí ocurriría uno de los milagros más inesperados de toda la Biblia. Una joven huérfana judía, llamada Esther, fue escogida para ser reina. Nadie conocía su origen, pero Dios sí, porque mientras el enemigo planeaba en las sombras, Dios ya tenía una respuesta en el trono. Amán, un enemigo ancestral del pueblo judío, fue exaltado por el rey. Su orgullo creció y al ver que Mardoqueo, primo de Esther, no se inclinaba ante él, tramó algo terrible: la aniquilación de todos los judíos en Persia. Un decreto fue sellado. La fecha del exterminio fue fijada, pero Esther decidió no callar. Aunque entrar al rey sin invitación significaba la muerte, dijo: «Si perezco, que perezca». Y fue. El rey extendió el cetro.
Dios le dio favor. En 2 banquetes cuidadosamente preparados, Ester expuso la verdad. Ese enemigo es este perverso Amán. Y así, lo que parecía una masacre inevitable, se volvió una victoria inolvidable. El mismo día, fijado para la muerte, se convirtió en el día del milagro. Esta historia no es solo antigua, es un reflejo del corazón de Dios. Él puede levantar guerreros invisibles, en silencio, dentro del mismo sistema que oprime, para proteger a su pueblo. Hoy lo declaramos con convicción. Donde el enemigo traza trampas, Dios ya sembró la victoria. Visualiza esa verdad sobre tu casa, tu historia, tu nación. Dios no improvisa, Dios orquesta. Si lo crees, comenta: mi Dios pelea por mí aún en silencio. Pasaron los siglos, los imperios cambiaron. Roma ocupó el lugar de Persia, y aunque parecía que Persia había desaparecido de escena, Dios aún la tenía en su guión, porque cuando nació Jesús, Persia volvió a aparecer de forma misteriosa. El Evangelio de Mateo relata: unos magos vinieron del oriente, buscaban al rey de los judíos, guiados por una estrella. Y aunque no se menciona directamente su nacionalidad, todo indica que venían de la antigua Persia. Sabios, estudiosos de los astros, herederos del conocimiento dejado por Daniel. Daniel había servido en Babilonia y Persia, y había dejado profecías precisas sobre la venida del Mesías. Si estos sabios conocían esos escritos, como todo indica, entonces sabían que el tiempo del Salvador había llegado. Por eso, dejaron todo, cruzaron desiertos y llegaron a Belén. Llevaron 3 regalos, cada uno profético: oro reconociendo su realeza, incienso su divinidad, mirra su sacrificio venidero. Mientras Jerusalén guardaba silencio y Herodes buscaba matarlo, los sabios de Oriente fueron los primeros en reconocerlo. Persia, una vez más, fue instrumento de revelación divina. Hoy lo declaramos con fe. Aún las naciones lejanas pueden ser testigos de la gloria de Dios. Visualiza esto: hombres cruzando tierras desconocidas, solo porque creyeron en una palabra. Así es el poder de una promesa de Dios. Así es su fidelidad. Si tú también esperas el cumplimiento de una promesa, comenta: caminaré por fe como los sabios de Oriente. La historia bíblica de Persia no termina en Belén, porque el mismo Dios que usó a Persia para liberar, también reveló que se levantaría contra su pueblo en los últimos días, y lo anunció a través del profeta Ezequiel. En el capítulo 38, Ezequiel ve una coalición de naciones que se alzará contra Israel restaurado. Entre los nombres mencionados aparece Persia, junto a Cus, Fut, Gomer y Togarma. Juntas, estas naciones se lanzarán como tormenta sobre la Tierra Santa, pero no lograrán su objetivo, porque Dios intervendrá directamente. La Biblia describe terremotos, confusión entre las tropas, fuego desde el cielo. El juicio de Dios será total y público. Está escrito: y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante muchos pueblos, y sabrán que yo soy Jehová. Persia, que antes restauró el templo, será parte de una alianza que intentará destruir al pueblo de Dios. Y aunque esta profecía es aterradora, también es una advertencia. Ninguna nación, por más antigua o poderosa que sea, puede desafiar el propósito eterno del Altísimo sin consecuencias. Hoy declaramos con autoridad espiritual: ninguna alianza del mal prevalecerá contra los planes de Dios. Visualiza eso en tu vida, tu casa, tu nación. Toda estrategia de las tinieblas será frustrada por la gloria del Señor. Su soberanía no tiene rival. Si estás bajo la cobertura del Dios eterno, comenta con convicción: estoy del lado del Rey que nunca pierde. La profecía de Ezequiel continúa con detalles estremecedores. El ejército que se levanta contra Israel será destruido. Los cadáveres cubrirán los campos, las armas serán quemadas durante 7 años, y el nombre de Gog, líder de esa alianza, quedará como símbolo eterno del juicio divino. Y Persia, como parte de esa coalición, no escapará del castigo. Pero aquí ocurre algo sorprendente. En medio de todo ese juicio, Dios deja entreabierta una puerta de misericordia. En Jeremías 49, siglos antes, el profeta declaró:
yo quebraré el arco de Elam, refiriéndose a Persia. Pero en los postreros días haré volver a los cautivos de Elam, dice Jehová. Una profecía dual. Primero juicio, pero después una posibilidad de restauración. Esto nos revela algo poderoso. Ni siquiera en la ira Dios olvida la redención. Incluso cuando Irán se alce contra Israel en el fin de los tiempos, la historia no tiene por qué terminar en ruina, si hay arrepentimiento. Hoy oramos, Señor, que nuestras naciones no sean parte de coaliciones oscuras, sino instrumentos de luz. Que tu juicio nos despierte y tu misericordia nos transforme. Visualiza una nación de rodillas, volviendo sus ojos al cielo. Es posible, porque la sangre de Jesús aún clama por redención. Si crees que la misericordia de Dios puede restaurar lo imposible, comenta: donde hubo juicio puede nacer redención. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Persia ha estado presente. Nació tras el diluvio, atacó al pueblo de Dios. Luego fue instrumento de redención, reconstruyó el templo, protegió a Israel, reconoció al Mesías, y un día se levantará de nuevo, pero esta vez como enemiga. Pero ni siquiera entonces se cierra el libro. El profeta Zacarías anuncia que después de la gran guerra, después de que el juicio caiga sobre las naciones que atacaron a Jerusalén, muchos pueblos subirán año tras año a adorar al Rey, a celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿Estará entre ellos Elam? ¿Estará Irán? Si hay arrepentimiento, si hay restauración, si hay retorno al Dios verdadero, la historia no terminará en cenizas, sino en gloria. Irán, esa nación que fue redentora, enemiga y juzgada, aún podría ser testigo del reino eterno, porque en el corazón de Dios todavía hay lugar para los que regresan. ¿Y tú, en qué parte de esta historia te encuentras? ¿Estás viendo los titulares como simples noticias o estás discerniendo los tiempos proféticos que vivimos? Hoy te invito a despertar en el Espíritu, a posicionarte en oración, a ser parte de los que entienden los tiempos, porque las profecías no están en el futuro, se están activando ahora. Decláralo con autoridad: estoy despierto, estoy cubierto, estoy preparado. Y si esta palabra encendió algo en tu corazón, comenta con fe: las profecías están vivas, estoy viendo el cumplimiento. Comparte esta revelación con alguien más, porque los que aman la verdad no pueden callarla. Y si quieres seguir descubriendo cómo los eventos actuales están cumpliendo las profecías bíblicas, suscríbete y activa la campana. Que el Señor te guarde y su sangre preciosa sea tu cobertura hoy y siempre. Y